Imagínate un país en América Latina donde la gente no soñaba con escapar, sino con llegar. Un país donde miles de europeos hacían fila para emigrar, donde los salarios eran de los más altos del continente, donde viajar al extranjero era algo normal para la clase media. Ese país existió. Y se llamaba Venezuela. En los años 60 y 70, este país vivía un momento que muchos historiadores llaman la Edad Dorada venezolana. Mientras gran parte de América Latina luchaba contra dictaduras, pobreza o crisis económicas, Venezuela parecía avanzar en dirección contraria. El país estaba lleno de oportunidades. Miles de inmigrantes llegaban cada año desde España, Italia y Portugal. Muchos de ellos escapaban de la pobreza que dejó la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y encontraban en Venezuela algo que parecía increíble: trabajo, salarios altos y una economía que crecía a gran velocidad. Antes de continuar con la historia, quiero pedirte algo rápido. Si este tipo de misterios te está gustando, suscríbete al canal y deja tu like. Este canal es nuevo y cada suscripción realmente me motiva a seguir investigando y trayendo historias como esta. Tu apoyo hace que pueda seguir subiendo más misterios, conspiraciones y secretos del mundo todos los días. Ahora sí, volvamos a la historia. La capital, Caracas, se transformaba frente a los ojos del mundo. Rascacielos modernos empezaban a llenar el horizonte. Autopistas gigantes conectaban la ciudad. Centros comerciales modernos abrían cada año. Para muchos visitantes, Caracas parecía una mezcla entre New York City y Miami. La vida nocturna era famosa en toda la región. Hoteles de lujo, restaurantes internacionales, clubes elegantes donde se mezclaban empresarios, artistas y políticos. El dinero parecía fluir sin parar, pero la verdadera razón detrás de toda esa riqueza no estaba en los bancos ni en las ciudades. Estaba bajo la tierra, porque debajo del suelo venezolano se encontraba uno de los recursos más valiosos del planeta: petróleo, mucho petróleo. Durante décadas, Venezuela se convirtió en uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo. Cada barco que salía cargado con crudo significaba millones de dólares entrando al país, y ese dinero transformó completamente la economía. El gobierno construía autopistas, hospitales, universidades. Las empresas internacionales abrían oficinas. La clase media crecía rápidamente. Por un momento, parecía que Venezuela había encontrado la fórmula perfecta para el progreso. Pero había un detalle que casi nadie estaba mirando con suficiente atención. Toda esa riqueza dependía de una sola cosa, un solo recurso, un solo mercado, un solo precio. Y cuando el destino de un país depende tanto de algo tan inestable, el futuro puede cambiar mucho más rápido de lo que cualquiera imagina. Y eso fue exactamente lo que empezó a ocurrir. Pero para entender cómo comenzó todo, tenemos que mirar más de cerca al verdadero protagonista de esta historia: el oro negro. A principios del siglo XX, Venezuela era un país muy diferente. La economía era principalmente agrícola. El café y el cacao eran los productos más importantes. Las ciudades eran pequeñas, y el país no tenía el peso económico que tendría décadas después. Pero todo cambió cuando comenzaron a descubrirse enormes reservas de petróleo. A medida que las empresas petroleras empezaban a perforar el suelo venezolano, encontraron algo que cambiaría el destino del país: reservas gigantescas, tan grandes que rápidamente Venezuela se convirtió en uno de los mayores productores del planeta. Empresas internacionales llegaron desde todas partes del mundo. La industria petrolera comenzó a crecer a una velocidad impresionante. En pocas décadas, el país pasó de ser una economía agrícola a convertirse en una potencia energética. El petróleo comenzó a generar cantidades enormes de dinero, y ese dinero empezó a transformar cada rincón del país. El gobierno recibía ingresos gigantescos gracias a las exportaciones de crudo. Con ese dinero se financiaron proyectos enormes: carreteras modernas, puentes gigantes, universidades públicas, hospitales, sistemas eléctricos. El país parecía avanzar hacia la modernidad a gran velocidad. En la década de 1970 ocurrió algo que aceleró aún más ese proceso. El precio del petróleo se disparó. La crisis energética mundial hizo que el valor del crudo subiera dramáticamente, y Venezuela, siendo uno de los mayores productores, comenzó a recibir ingresos históricos. El gobierno nacionalizó la industria petrolera en 1976. La empresa estatal Petróleos de Venezuela fue creada para administrar esa riqueza. El país estaba literalmente nadando en dinero. Los economistas comenzaron a hablar de Venezuela como un ejemplo de prosperidad. Pero mientras el petróleo traía riqueza, también estaba cambiando algo mucho más profundo: la estructura de toda la economía. Cada vez más sectores dependían del dinero petrolero. La agricultura comenzó a debilitarse. La industria local perdió competitividad.
Importar productos del extranjero era más barato que producirlos dentro del país. El petróleo se convirtió en el centro de todo: la economía, el gobierno, la política. Y cuando un país concentra tanta riqueza en un solo recurso, está construyendo algo muy peligroso. Un sistema extremadamente frágil, porque si el precio de ese recurso cae, todo el sistema puede empezar a romperse. Y eso fue exactamente lo que empezó a pasar en los años 80. Durante años, la prosperidad parecía imparable en Venezuela. Las ciudades crecían, las autopistas se expandían, la clase media disfrutaba de una vida que pocos países latinoamericanos podían igualar. Pero bajo esa superficie de prosperidad comenzaban a aparecer pequeñas grietas. Al principio eran casi invisibles. La economía dependía cada vez más del petróleo, las importaciones aumentaban y muchos sectores productivos del país comenzaban a debilitarse lentamente. Producir dentro del país se volvió cada vez más difícil. Era más barato importar alimentos, maquinaria y productos industriales que fabricarlos en Venezuela. El petróleo pagaba la diferencia. Mientras los precios del crudo se mantenían altos, el sistema seguía funcionando. Pero esa estabilidad dependía de algo que el país no podía controlar: el precio internacional del petróleo. Y entonces ocurrió algo que cambiaría el rumbo de la historia. A comienzos de los años 80, el mercado petrolero mundial comenzó a transformarse. La oferta de petróleo aumentó, nuevos productores entraron al mercado y los precios comenzaron a caer. Para un país cuya economía dependía tanto del petróleo, esto era una señal de alarma, pero la reacción no fue inmediata. Durante un tiempo, el gobierno trató de mantener el mismo nivel de gasto público. Los programas sociales continuaron. Las inversiones estatales siguieron adelante, pero la realidad económica ya estaba cambiando. El dinero ya no fluía como antes. Las deudas comenzaron a crecer. El país empezó a endeudarse para sostener un nivel de gasto que ya no podía mantener. Y mientras eso ocurría, algo más empezaba a cambiar: la confianza en el futuro, la confianza en la economía, la confianza en la política. Y cuando la confianza empieza a desaparecer en una sociedad, las consecuencias pueden ser impredecibles. Lo que nadie imaginaba en ese momento era que el verdadero punto de quiebre estaba a punto de llegar, y llegaría de forma explosiva. En 1989 ocurrió algo que sacudió por completo a Venezuela, un evento que marcaría un antes y un después. Todo comenzó cuando el gobierno anunció una serie de medidas económicas para enfrentar la crisis, entre ellas el aumento del precio del combustible y del transporte público. Para muchas familias, que ya estaban sintiendo el peso de la inflación, esto fue el detonante. Las protestas comenzaron en las calles. Al principio parecían manifestaciones normales, pero rápidamente la situación se salió de control. Las protestas se extendieron. Los disturbios comenzaron. Tiendas fueron saqueadas. Las calles se llenaron de caos. Este episodio pasaría a la historia como Caracazo. La capital, Caracas, se convirtió en el epicentro de la crisis. Las imágenes de saqueos y enfrentamientos se difundieron por todo el país. El gobierno respondió enviando al ejército. Las fuerzas militares salieron a las calles para recuperar el control, pero el daño ya estaba hecho. El Caracazo no solo fue una crisis social, fue también una crisis de confianza. Millones de venezolanos comenzaron a sentir que el sistema político ya no representaba sus intereses. Los partidos tradicionales, que habían gobernado durante décadas, empezaron a perder legitimidad. La población estaba frustrada, cansada de promesas incumplidas, cansada de corrupción, cansada de ver cómo el país que alguna vez fue tan próspero parecía perder el rumbo. Ese ambiente de descontento creó el escenario perfecto para algo nuevo, algo diferente, algo que prometiera cambiarlo todo. Y en medio de esa crisis, apareció un hombre que estaba dispuesto a hacerlo. A comienzos de los años 90, un militar relativamente desconocido empezó a ganar atención en la política venezolana. Su nombre era Hugo Chávez. En 1992, lideró un intento de golpe de Estado contra el gobierno. El golpe fracasó, pero ocurrió algo inesperado. Cuando Chávez apareció en televisión asumiendo la responsabilidad del intento de golpe, pronunció una frase que muchos venezolanos nunca olvidarían. Por ahora, esa frase lo convirtió en una figura conocida en todo el país. Para muchos venezolanos frustrados con la política tradicional, Chávez representaba algo diferente, un outsider, alguien que desafiaba al sistema. Con el paso de los años, su popularidad fue creciendo. Prometía acabar con la corrupción. Prometía devolver el poder al pueblo. Prometía transformar el sistema político y económico del país. En 1998, finalmente se presentó a las elecciones presidenciales. Su discurso conectó profundamente con millones de venezolanos. Prometía una nueva etapa para el país, una revolución política y social. Y cuando llegaron las elecciones, los resultados fueron contundentes. Hugo Chávez ganó la presidencia. Para muchos, era el comienzo de una nueva esperanza. Pero para otros, era el inicio de una transformación cuyo alcance todavía nadie comprendía completamente. Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, prometió construir lo que llamó el socialismo del siglo XXI.
Durante los primeros años, el contexto internacional jugó a su favor. El precio del petróleo volvió a subir. Los ingresos del Estado aumentaron enormemente. Con ese dinero, el gobierno lanzó programas sociales masivos, educación, salud, subsidios. Millones de personas comenzaron a recibir apoyo estatal. El gobierno también inició un proceso de cambios estructurales en la economía. Muchas empresas privadas fueron nacionalizadas. El Estado tomó control de sectores estratégicos. Se implementaron controles de precios y controles de cambio. El objetivo era construir una economía más equitativa. Pero al mismo tiempo, el sistema económico se volvió cada vez más dependiente del Estado. La inversión privada comenzó a disminuir, la producción interna empezó a caer en algunos sectores, y nuevamente, el país dependía profundamente de una sola cosa, el petróleo. Mientras el precio del petróleo se mantenía alto, el sistema parecía funcionar, pero cuando los precios comenzaron a caer nuevamente años después, las debilidades del modelo comenzaron a aparecer. Inflación creciente, escasez de productos, dificultades económicas cada vez mayores, y la crisis comenzó a profundizarse. Economistas, historiadores y analistas intentan entender cómo un país que alguna vez fue uno de los más ricos de América Latina terminó enfrentando una crisis tan profunda. Millones de venezolanos han emigrado en busca de nuevas oportunidades, uno de los mayores movimientos migratorios de la historia reciente. Un país que durante décadas fue destino de inmigrantes, ahora ve a su propia población partir. Pero la historia de Venezuela no es solo una historia de crisis, también es una historia llena de lecciones. Lecciones sobre dependencia económica, lecciones sobre política. Lecciones sobre cómo decisiones económicas y sociales pueden transformar completamente el destino de una nación, porque lo que ocurrió en Venezuela plantea una pregunta importante. Una pregunta que muchos países del mundo deberían hacerse. ¿Qué sucede cuando una economía depende demasiado de un solo recurso? ¿Y qué ocurre cuando las instituciones de un país comienzan a debilitarse? La historia aún no ha terminado, pero el mundo sigue observando. Si te interesan las historias reales que cambiaron países, economías y el rumbo del mundo, este canal es para ti. Aquí analizamos los eventos más impactantes de la historia moderna, las decisiones que transformaron naciones y las historias que casi nadie explica a fondo. Suscríbete ahora porque el próximo video podría cambiar la forma en que ves el mundo.